Bueno, con este video empieza lo que sería la unidad 2 del curso, que tiene que ver con precipitación. Está muy centrada está en precipitación de proteínas, pero algunos conceptos generales pues aplican para otras biomoléculas. Entonces, antes de entrar en la presentación, aquí partimos de la siguiente situación. Tenemos, por ejemplo, una solución de proteínas. ¿Sí? Tenemos proteínas, están disueltas en solvente pues acuoso. Y lo que queremos es generar un sólido de proteínas, que por aquí aparezca un sólido. Entonces la flecha hacia la derecha pues es la que se llama precipitación. Acá a la derecha pues sigue aplicando el concepto de equilibrio. Si estas eran las moléculas de proteína, pues a lo mejor te quedan 2 en solución y las otras 5 pues son las que formaron el sólido. ¿Sí? Reconociendo pues que se sigue teniendo este concepto de equilibrio. Hay una reacción hacia acá y una hacia el sólido. Entonces aquí lo que se busca es, tienes una sola fase, buscas generar la otra fase, ¿sí? Y tener pues un sistema en equilibrio. Eventualmente pues tú tomarás el sólido y si no está completamente puro pues seguirás avanzando en el proceso de purificación. La ventaja de específicamente proteínas, la ventaja de precipitación es que tú puedes tener concentraciones muy bajas de proteína aquí, pero precipitarlas y entonces generar un sólido que lo puedo yo tomar, separar y disolverlo en un volumen más pequeño. Es decir, yo aquí pudiera tener 100 litros de solución. Y una vez que yo tome este sólido, pues yo puedo disolverlo en el volumen que yo quiera, pudiera disolverlo en 10 mililitros. Entonces eso aumenta rápidamente la pureza de la proteína, aun cuando se estuvieran precipitando otras proteínas. ¿Sí? Entonces es muy utilizada la precipitación de proteínas. La otra cosa, pensando desde el punto de vista termodinámico, como andamos acá en 2 fases, en una especie que está particionada entre 2 fases, aquí más bien lo que se busca es, necesitamos alcanzar la solubilidad para que se genere el sólido, ¿sí? Y lo otro que sabemos es, en general, puedes tú disminuir la solubilidad si bajas la temperatura. Entonces, una opción para lograr este proceso de precipitación sería pues baja la temperatura, eso disminuye la solubilidad o la constante de equilibrio de este sistema. Sin embargo, no es práctico, ¿sí? Como decía en algún video anterior, si tienes 1000 litros o 10.000 litros de la solución, pues tendrías que invertir muchísimo dinero en energía para disminuir la temperatura y que precipitara la proteína, ¿sí? Eso no es opción entonces desde el punto de vista económico, ¿sí? Recuerden que el agua pues tiene una capacidad calorífica gigantesca, entonces eso implica que vas a tener que extraerle mucha energía para que baje su temperatura de manera considerable. Bueno, entonces aquí específicamente vamos a hablar de otra opción que vamos a descartar esta. No que no se pueda hacer, si se puede hacer en un proceso, pues dale. Si es económicamente rentable, pues enfría. Aquí no vamos a hablar de ese caso, vamos a hablar de otro caso que tiene que ver con, vas a lograr esta precipitación, pero porque vas a agregar un agente precipitante. Algo que también al final baja la solubilidad. El concepto de termodinámica no va a desaparecer, tienes que bajar la solubilidad, en este caso de tu proteína en el líquido. Pero entonces aquí lo que voy a estar hablando en precipitación es esta parte de vamos a agregar un agente precipitante. En la mayoría de los casos que revise tienen que ver con ese principio de agrego algo y ese algo va a provocar que la proteína se precipite, ¿sí? Ahorita pues vemos ejemplos de eso. Como digo, está centrado en proteínas. Sin embargo, los conceptos generales siguen aplicando. Por ejemplo, tú pudieras tener
lo voy a hacer aquí mismo, tú pudieras tener un ácido en solución y el pH pudiera ser tal que está desprotonado. Pudiéramos pues tener nuestra solución donde está disuelto ese ácido a un pH 7 y entonces la mayoría de las especies de ese ácido o la mayoría de las moléculas tienen esa forma, la desprotonada, la que tiene carga. Por especiación tú sabes que también debe existir la otra especie, solo que a pH 7 pues el número de moléculas que tienen esa forma es despreciable, ¿no? Que tienen esta. ¿Qué aprendimos en la parte introductoria del curso o en el cuestionario que hicimos? Lo que aprendimos es que el agua tiene afinidad por lo que tenga dipolos o por el exceso de electrones. Entonces, como saben, esta línea verde pues son 2 electrones. Adicionalmente el oxígeno pues tiene un montón de electrones ahí libres. Lo mismo pasa acá. Entonces la molécula de agua, ya saben que puede interactuar al tener un dipolo, pues puede interactuar estos pueden interactuar con estos electrones o este puede interactuar con este. Lo mismo pasa acá, este protón puede interactuar con este o con el oxígeno. ¿Sí? De esa manera es que el agua disuelve a las dos especies. Lo otro que aprendimos también es si algo tiene carga, el agua, si estamos viendo esta molécula de agua, esta molécula va a tener que decidir con quién interactúa de estas dos, la especie 1 o la 2, de manera preferencial. Y lo que va a ocurrir es el agua va a preferir interactuar con la molécula que tiene carga verdadera, sino que no interactúe con la otra, pero en el azar, en la probabilidad, va a ser mayormente probable que esté disolviendo la especie que tiene carga. ¿Sí? La otra, como digo, sí puede interactuar con el agua, pero va a interactuar de menor manera y eso se va a traducir en lo siguiente, en el concepto este de solubilidad de acá. Es, si tú tienes un ácido, si tienes la especie 1, es muy soluble en agua, vas a poder disolver un montonal de ese material en agua siempre que el pH esté en 7 y que tengas esa especie. ¿Sí? Entonces la solubilidad sube por la presencia de la carga. Y por el contrario, la especie 2, que no tiene carga, pues también es soluble en agua, pero su solubilidad es menor. ¿Sí? Entonces el agua se interactúa con ella, pero esa poca afinidad o esa disminución de afinidad con respecto a la otra especie se traduce en tiene baja solubilidad. ¿Sí? Bueno, entonces pensemos que empezamos con este pH 7 y lo que vamos a bajar pues es el pH. Vamos a agregar protones a mi solución que tiene esta especie mayormente y lo que sabemos que va a pasar por especiación es que unas moléculas que tienen esta forma pues se protonan, toman a esos protones que yo agrego y se transforman en la otra. Entonces lo que estoy haciendo es, a la hora que bajo el pH nos estamos moviendo a tener esta especie. Supongan que llegamos a pH 1 y por especiación ya sabemos entonces ahora que esta especie predomina y esta pues prácticamente es despreciable. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que es posible que a la hora que se protona este ácido que inicialmente tenía carga, se genera la especie protonada que es menos soluble y es posible que se alcance el concepto o se alcance la solubilidad y se precipite. ¿Sí? Entonces un ácido lo puedes precipitar bajando el pH. ¿Sí? Ese sería el efecto de el agente precipitante en este caso pues son los protones que yo estoy adicionando. ¿Sí? A eso se refiere la parte de arriba. ¿Sí? Voy a seguir haciendo rayadero aquí para no cambiarme bueno, no, sí, déjenme borrar. Se suponga que ahora que tenemos una mina, entonces ahora tengo algo que es una mina y esa mina está protonada. Está como RH3 más. ¿Sí? Lo que implica pues que tenemos un pH alto. Pensemos
que tenemos una solución con estamina y el pH es 11 para que la especie que predomine sea esa. La otra especie que existe pues es la que no está protonada, la RNH2. Pero a pH 11 pues predomina esta. Y aquí está otra vez el problema de como esa especie tiene carga, el agua tiene mucha afinidad por ella y entonces la solubilidad es muy alta. Si quieres precipitar es quita esa carga, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora pues es bajar el pH. Pensemos que llegamos a pH 7. Al tenerlo en pH 7, ahora la especiación establece que la especie que domina es esta de acá abajo, que ya no tiene carga, ¿sí? Y es posible que si se alcanza solubilidad, esta precipite, como esta especie, ¿sí? Entonces, es igual, el concepto es el mismo, elimina afinidad de las moléculas por el agua y tienes posibilidad de que se forme un sólido, que alcance la solubilidad y se precipite. Esto lo voy a trasladar a proteínas también, pero aquí está el concepto general. Si la molécula que quieres precipitar tiene carga y tú se la puedes quitar, una opción es con esto del pH. Ahorita más adelante vemos qué otras opciones hay, pero pensemos que responde al pH es pues quitarle su carga, especía el sistema para que desaparezca esa carga y tenemos probabilidad de que precipite, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí empezamos con esto de precipitación. Aquí está la definición. En la primera viñeta pues es lo que decía. La solubilidad sabemos que depende de la temperatura, pero adicionalmente por lo que estamos estableciendo pues también depende del pH, de la fuerza iónica como vamos a ver, de la constante dieléctrica como vamos a ver también. Una situación con las proteínas es que a la hora que se forma, a la hora que se genera el precipitado, pudiera pasar que la proteína se desnaturalice. Entonces, eso no va a pasar con ácidos orgánicos simples o aminas simples. Tú puedes mover el pH al valor que tú quieras, por ejemplo, en ese ejemplo del pH, y puedes generar un sólido. Con una proteína, de acuerdo a lo que estamos diciendo, es, pues si le bajamos, si le movemos el pH, también pudiéramos precipitarla. Ese proceso de precipitación no puede ser severo porque es posible que la proteína se desnaturalice, que pierda su estructura terciaria y forme un sólido, que es lo que tú quieres, pero en ese sólido ya se perdió la estructura terciaria. ¿Qué implica eso? Que si tú tomas ese sólido y quieres seguir procesándolo, ya no lo vas a poder disolver en agua o en un solvente acuoso, ¿sí? Entonces, tú tienes que poder generar el sólido, que no se desnaturalice la proteína, porque entonces vas a poder tomar el sólido y disolverlo en otro solvente acuoso y seguir avanzando en la purificación. Y eso es lo que está pues aquí en esta última viñeta. El agente precipitante no debe desnaturalizar a la proteína o al soluto de interés. Las ventajas de la precipitación es que pues, es relativamente sencilla de realizar. Se puede hacer de forma continua. El equipo pues es sencillo, bastará con tener un tanque ahí y estar agregando el agente precipitante. Y hay muchas formas de precipitar, entonces hay muchos agentes. Aquí están los principios de precipitación de las proteínas. Los voy a revisar todos. El primero del que he estado hablando ahorita pues es disminuye solubilidad. Y tienes estas 4 opciones. Agrega sales, cambia el pH, agrega solventes orgánicos o agrega polímeros no iónicos. En esta parte de disminución de la solubilidad, la proteína de interés es la que se precipita. Las contaminantes se busca que no. Las contaminantes permanecen entonces en solución. De tal manera que cuando separamos la solución del precipitado del sólido, pues ahí en el líquido descartamos el líquido porque ahí van las proteínas contaminantes disueltas, ¿sí? En el otro que está acá, desnaturalización selectiva,
Aquí el concepto es al revés, es proteínas contaminantes se precipitan y la de interés no. La de interés permanece en solución. ¿Sí? Entonces aquí ahora sigue siendo precipitación, nada más que ahora precipitamos a las proteínas contaminantes. Y como no nos interesan, como son contaminantes, pues las vamos a precipitar y las vamos a desnaturalizar. No nos interesa ese sólido, solo nos interesa eliminarlas. Y en solución va a permanecer la proteína de interés. Entonces cuando separamos la solución de este sólido, pues nos quedamos aquí ahora con la solución. En el caso de arriba nos quedamos con el sólido. Y finalmente, afinidad. Precipitación por afinidad, que tiene que ver con el reconocimiento molecular que veíamos en el video anterior. Entonces los voy a escribir todos, voy a empezar con disminución de solubilidad. Aquí está la representación general de una proteína, en donde los parches negros que ven ahí pues son regiones hidrofóbicas. ¿Sí? Entonces todo esto son residuos, bueno, voy a poner regiones hidrofóbicas. Que como ya aprendimos pues son residuos de aminoácidos hidrofóbicos o de cadena lateral hidrofóbica. ¿Sí? Ya establecimos que la proteína se pliega porque tiene que interactuar con el solvente que es acuoso y tiene que responder entonces a eso y trata de exponer los residuos hidrofílicos. Esta carga positiva que está aquí o acá pues representa lisina o residuos de lisina o arginina, mientras que las negativas, esta o esta, pues son aspartico glutámico, residuos de ácido aspartico o ácido glutámico. ¿Sí? Entonces en la superficie de la proteína están las dos regiones, obviamente estas son hidrofílicas, las que tienen carga, y lo que está como parches negros pues son regiones hidrofóbicas. Todas las proteínas tienen estas características, o esta característica general de existen las dos regiones en su superficie. ¿Sí? También ya aprendimos que si hay otra molécula de proteína acá y también tiene sus parches hidrofóbicos y pues los hidrofílicos también. El problema es que este quiere interactuar con esta región por efecto hidrofóbico favorecido por la termodinámica y ahí es donde entonces se precipitan. Bueno, aquí está la instrucción general. Específicamente lo que necesitamos es bajar la solubilidad, generar un sólido y ese sólido se va a empezar, lo que vamos a favorecer nosotros es el efecto hidrofóbico, ¿sí? Para que esas proteínas se empiecen a unir. ¿Sí? Entonces aquí no quiero que estén en solución, quiero que formen un sólido y que estoy favoreciendo el efecto hidrofóbico. Todo eso está relacionado con disminución de la solubilidad. ¿Sí? Por otro lado, si una proteína tiene más regiones hidrofóbicas, es decir, si esta proteína todavía tuviera más parches así, pues eso se va a traducir en que es más fácil o se aumenta la probabilidad de interacción con las otras proteínas, porque tienes más regiones donde interactuar. Entonces, de manera general, si la proteína es más hidrofóbica que hidrofílica, se precipita más fácil que viceversa. Si tiene muchos residuos hidrofílicos en su superficie y poquitas regiones hidrofóbicas, es más complicado precipitarla. Que es algo de lo que dice en esta diapositiva. Bueno, los métodos para disminuir la solubilidad son estos cuatro que están abajo: precipitación con sales, precipitación isoeléctrica, con solventes orgánicos y con polímeros no iónicos. En el libro pueden ver diversas teorías para precipitación, qué es lo que está pasando. Voy a describir de manera general, las voy a escribir todas por separado, pero
antes de eso, introduzcamos aquí una diapositiva. Ya establecimos que estamos hablando de proteínas, tienen regiones hidrofóbicas, regiones hidrofílicas, y tienes acá tu otra proteína y quieres que interactúen. Ya aprendimos también el concepto de potencial Z, ¿sí? Entonces, si en el conjunto pensamos que el pH es mayor al punto isoeléctrico, de tal manera que en la carga neta las proteínas tienen carga negativa neta, ¿sí? Y eso favorece que se mantengan separadas, ¿sí? Lo que está haciendo que se repelan, porque el efecto hidrofóbico ya sabemos que está ahí latente, ¿sí? ¿Qué pasa si empezamos a bajar el pH? Si empezamos a bajar el pH, empieza a disminuir esta carga negativa. Cuando el pH es igual al punto eléctrico, como ya sabemos, pues ahora la carga neta es cero. Entonces ya no vamos a tener aquí carga negativa. Ahora la carga neta es cero, ¿sí? Y ya no hay repulsión, entonces ahora sí entra el efecto hidrofóbico y se empiezan a unir. Entonces en el punto isoeléctrico la solubilidad de la proteína es mínima. Voy a escribir aquí en el punto isoeléctrico la solubilidad de la proteína es mínima. No que no pueda ser soluble, sí es soluble porque sigue teniendo regiones hidrofílicas y hidrofóbicas. No se olvide que aunque la carga neta sea cero, pues eso nada más implica que un carboxilo está negativo y una amina está protonada, ¿sí? Entonces el agua sigue pudiendo interactuar con por puentes de hidrógeno, por ejemplo, o con la amina, ¿sí? Entonces la proteína sigue siendo soluble en agua, pero la solubilidad es menor en el punto isoeléctrico. Lo mismo pasa si el pH está por debajo del punto isoeléctrico. Ahora la carga es positiva. Se repelen. Pero sí, entonces ahora si subimos el pH hasta alcanzar la misma situación, pues se presenta lo mismo, ¿sí? Entonces no importa por dónde llegues, si haces que el pH de la solución sea igual al punto eléctrico, puede provocar precipitación de la proteína. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo siguiente, no vamos a cambiar el pH, vamos a hacer otra cosa. Entonces tenemos nuestras proteínas que están pues disueltas en agua. Y como están disueltas, pues debe haber moléculas de agua ahí cerca interactuando con las regiones hidrofílicas. Entonces la voy a representar como círculos. Entonces de alguna manera esto va a representar moléculas de agua y pues están interactuando con residuos que son hidrofílicos, que si tienen carga, no interactúan con la región hidrofóbica. Entonces ahí están las moléculas de agua disolviendo la proteína, ¿sí? Si tú a este sistema le agregas algo, no voy a decir que nada más lo voy a representar por rectángulos, por cuadrados. Yo agrego esas moléculas a la solución. La cosa es que ellas también pueden interactuar con el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si las moléculas de agua van a tener que tomar una decisión, o siguen donde están interactuando, o cambian su interacción y se vienen para acá y cancelan esta, ¿sí? Cancelan esta y prefieren disolver acá, interactuar con esas moléculas que estoy yo agregando. Lo que va a ocurrir entonces es que eso va a estar favorecido por la termodinámica, porque si esas moléculas de agua
tenían restringido su movimiento. A la hora que se van con las moléculas estas en azul, que en general le voy a llamar agente precipitante, pues está favorecido termodinámicamente, y el problema es que entonces las moléculas de agua se van a ir y voy a aumentar la probabilidad entonces de que haya otra proteína por aquí que también pierda moléculas de agua porque se fueron a disolver, y entonces estos ya tienen libertad de interactuar por efecto hidrofóbico, ¿sí? Entonces la mayoría de los otros principios de solubilidad tienen que ver con este principio de el agua tiene que decidir a quien disuelve, y lo que vamos a hacer es agregarle cosas que sabemos que tienen mucha afinidad por el agua para que la proteína salga perdiendo y se precipite, ¿sí? Entonces disminuimos su solubilidad, pero bajo este esquema. Como dije en el libro, hay muchas teorías, esta es la única que medio me hace sentido de por qué es que funciona la precipitación. Entonces ya hablé de esta de manera general, y las otras tres tienen que ver con esta y esta, ¿sí? Donde se agrega algo que compite. Bueno, entonces la primera es con sales, lo que vamos a agregar. Ya sabemos que el agua tiene mucha afinidad por cosas que tienen carga y que son pequeñas. Entonces, si tenemos una solución de proteína y le empezamos a agregar sales, pues vamos a hacer que se precipite, que alcance la solubilidad y se precipite. Aquí en esta gráfica, en el eje Y está la solubilidad de alguna proteína, y aquí está la concentración de sal que yo agrego. La parte inicial de la curva no me interesa. La solubilidad, no se olvide que es un concepto pues, de equilibrio termodinámico. Tu concentración real de proteína pues, es menor porque no, en tu solución original pues, no tiene sólido. Entonces vamos a pensar que aquí esta es mi concentración de proteína en solución. ¿Sí? Yo nada más tengo una fase, entonces no hay, pudiera disolver más proteína en esa solución hasta alcanzar pues este límite que sería la solubilidad, ¿sí? Nada más que no puedes hacerlo porque la proteína pues, la produjiste y va a ser la concentración que sea y va a ser soluble. Entonces, ¿qué es lo que persigues? Tú la quieres precipitar, ¿sí? Pero como ves, estás muy lejos de la solubilidad, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a desplazarnos. Aquí tenemos 0 sal y vamos a empezar a agregar sal. No me interesa esta parte donde va subiendo la curva. Pensé, lo que va a pasar es, como ven, empieza a subir la solubilidad. No voy a explicar por qué. Lo que me interesa es de esa línea cortada que está ahí. Ya cuando llegas a este nivel de sal y sigues aumentando, te sigues desplazando hacia acá, la solubilidad empieza a disminuir, ¿sí? Sigues aumentando sal, sigue bajando. Más sal, más baja, por esta competencia de la sal por las moléculas de agua, y llegamos aquí, exactamente donde la solubilidad es la concentración de mi proteína, pero entonces alcancé condiciones de equilibrio o de saturación agregando un agente precipitante. En ese punto a lo mejor se genera un cristal de proteína, pero queremos que se genere más. Entonces seguimos agregando sal, nos seguimos desplazando y la solubilidad entonces sigue bajando. Entonces pensemos que llegamos aquí, esa es la solubilidad. ¿Qué implica eso? Que en solución ya nada más tengo este nivel de concentración, llamémosle concentración final, pero es en la solución, es decir, la diferencia entre estas dos líneas pues representa proteína que se tiene que precipitar. Tu concentración de proteína en solución empezó en este valor de aquí y lo bajaste hasta acá. Entonces forzosamente implica que se tuvo que haber precipitado, si no, ¿cómo diablos bajamos la concentración? ¿Sí? Mientras más sal agregues, pues más material precipita, ¿sí? Entonces sigues avanzando acá, pues más material. Si llegas hasta acá, pues más material precipita, ¿sí? Entonces así funciona la precipitación con sales. Bueno,
Y aquí está lo del potencial Z, que busca explicar pues qué es lo que está pasando desde ese punto de vista. Esta diapositiva ya la vimos, ya dijimos que la proteína puede tener cierta carga que le dé estabilidad, pero también ya vimos que se genera este halo de protección, que está representado acá, donde hay todo este desbalance, que hay una región con un desbalance de cargas o con un voltaje, ¿sí? Pero también en la presentación anterior de introducción, pues establecía que si empiezas a agregar un exceso de iones, pues esta región empieza a disminuir, se hace cada vez más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, hasta que desaparece. Y entonces ahora sí entra el efecto hidrofóbico, ¿sí? Entonces, también desde el punto de vista de potencial Z se puede explicar cómo es que funciona o por qué funciona la precipitación con sales, aun cuando las proteínas puedan seguir teniendo carga. El mecanismo no voy a hablar. El efecto hidrofóbico ya lo establecimos en la introducción, tampoco lo voy a hablar. Aquí trata de explicar cosas, no voy a entrar en estos detalles, esto todo está en el libro. Lo que sí vamos a ver es cómo representamos matemáticamente el proceso de precipitación. Y lo que vamos a utilizar es la ecuación de Kohn. Aquí faltan cosas, es el logaritmo de las solubilidades a menos una constante por la concentración de sal. Esta curva o este modelo de Kohn representa, déjenme borro aquí, representa esta parte de la curva donde la solubilidad empieza a disminuir. Entonces esta curva está representada por el modelo de Kohn, que es logaritmo de la solubilidad, es un parámetro A, un parámetro M por la concentración de sal, que está acá, y el eje Y o en coordenadas logarítmicas pues sería ese. Entonces estos son parámetros de ajuste del modelo de Kohn, que tendrás que determinar experimentalmente como siempre, o alguien más ya lo hizo y podrás tomarlo y predecir pues qué concentración, cuánto sólido puedes generar en función de la concentración de sal que adiciones. Bueno, ahí está el modelo, es muy sencillo. Aquí hay datos experimentales de lo del modelo. Aquí voy a poner otra vez el modelo. Y aquí sí estás en coordenadas logarítmicas, entonces deberías obtener una línea recta. Como ven, los datos de aquí es una aldolasa de una enzima. Esta de aquí, pues como ven, sí sigue un comportamiento lineal. La otra más o menos, digamos que lo sigue en ciertas regiones, ¿no? Si estás aquí, por ejemplo, pues pudieras hacer el modelo de Kohn. Y pues ahí aplica el modelo de Kohn, que es un modelo muy sencillo, muy utilizado. La otra cosa importante que está aquí es, aquí sí hay valores de concentración de sulfato de amonio. Entonces, nada más para que vean, estamos hablando de concentraciones altísimas. Entonces, mientras más abajo esté la curva, tomamos este punto de aquí, más estamos precipitando. Y como ven, andamos cercanos a 2.8 molar de sulfato de amonio. Es un montonal de sal. Esta de aquí, no recuerdo qué es. Sí, bueno, aquí hay información que tiene que ver con lo que explicaba acá. Si tú tienes, este es tu nivel de concentración de proteína en tu solución. ¿Sí? Y empiezas a agregar sal y entonces empiezas a moverte aquí. Pero en todos estos puntos, pues tú ves que tu solución no cambia, sigues teniendo proteína soluble. Entonces tú no vas a ver que se genera sólido hasta que no llegas aquí. Entonces la solubilidad no cambió aún hasta ese punto. A partir de ahí, si agregas más sal, sí ves que se genera un sólido. Entonces todo acá pues no sirvió, ¿sí? Tienes que llegar a este punto de acá y más adelante para que se genere más sólido, no nada más un cristal. Eso es lo que está representado aquí. Entonces tienes esa región donde aquí está graficada la concentración de una enzima, ¿sí?
así como hice la raya yo allá. Entonces tu concentración, le agregas sal, cambias el cloruro, el sulfato de amonio, y pues tú ves que tu concentración pues no cambia, sigue siendo la misma. No has generado un sólido para que baje. A partir de aquí, si tú agregas sal, ves que la concentración disminuye porque estás generando un sólido. Entonces es lo que está representado aquí. Entonces ahí hay varias curvas. Y como ven, pues aquí ya donde hay precipitación, pues sigue la ley de Kohn, una línea recta. ¿Qué es más efectivo para precipitar? Es lo que presenta esta diapositiva. Aquí faltan los signos todos. Aquí están categorizados los aniones, quién es mejor para precipitar, y por aquí faltan las cargas, aquí están los cationes. ¿Sí? Obviamente, si aceptamos el hecho de que el agua prefiere disolver cosas con carga y que sean pequeñas, pues el citrato debe ser mejor porque tiene menos 3 de carga. ¿Sí? Entonces, mientras más carga tengas, es mejor precipitante. Y mientras más carga, aun cuando tienes carga como el ion cloruro, pues tienes poca carga. Sí precipitas, pero eso se va a traducir a vas a necesitar agregar muchísimo cloruro de sodio para precipitar una proteína. ¿Sí? Los iones, pues ahí están. El amonio es mejor que el potasio y el potasio es mejor que el sodio. Puesto que estamos hablando de concentraciones altísimas, como ven acá, necesitamos una sal que sea barata, porque vamos a consumir muchísimo. ¿Sí? Es lo que dice por aquí, la sal que sea barata. Y también de manera general se añade sal en forma sólida. En el laboratorio eventualmente van a hacer una práctica, espero, ¿no? Donde agregan sulfato de amonio para precipitar, pero lo hacen en forma sólida. Se agrega la sal directamente sobre tu solución. No tiene caso preparar una solución de sulfato de amonio y agregársela a tu solución de proteína. ¿Por qué? Porque si de por sí tenías una concentración baja, pensemos que estamos no en esta línea roja, estamos más abajo, nuestra concentración está aquí, entonces andamos bien abajo, estamos muy diluidos, y si todavía va a entrar más agua por la adición de sulfato de amonio, pues se va a diluir todavía más, y entonces en lugar de estar aquí, pues ahora estás más abajo y vas a tener que agregar más sal para que veas precipitación. Entonces tiene sentido agregar la sal en forma sólida a la solución. Vas a perturbar el volumen porque son concentraciones altísimas de sal, pero eso es otra historia. Bueno, entonces la sal más barata pues es la que se utiliza como fertilizante, y ese es el sulfato de amonio. Entonces es el mejor cation para precipitar y es el tercer mejor anión, pero es más barato que si usáramos citrato de sodio o alguna otra sal que dijeras que está mejor este. Pues sí, pero es más caro. Entonces generalmente se usa el sulfato de amonio por esa razón. Bueno, precipitación isoeléctrica, ya hablé de esto. Aquí está otra vez la tabla. Necesitas mover el pH de la solución al punto isoeléctrico y rezar para que se precipite. ¿Sí? Otra vez tiene que ver pues con el potencial Z. Aquí sí estás perturbando. En la anterior yo perturbo esta capa agregando iones. Aquí ahora vamos a hacer la perturbación directamente sobre la carga. ¿Sí? O sea, la vamos a quitar para que la carga neta sea cero y va a desaparecer el halo de protección. ¿Sí? Esto no voy a hablar, esto sí. Aquí está el efecto, aquí está también solubilidad contra el pH. Acá abajo está el pH de la solución. Y está graficado como si fuera solubilidad, pero dice aquí fracción de proteína no precipitada. Es decir, el 1 representaría que la proteína está completamente soluble. ¿Sí? Bueno, entonces aquí entonces conforme mueves el pH, si empiezas por ejemplo en pH 1, pues la curva ni siquiera llega ahí, entonces toda la proteína está soluble. Empiezas a aumentar el pH, te empiezas a mover hacia acá. En algún momento tocas a la curva esta. Digamos que llegamos a este pH y tenemos este punto. ¿Sí? Ahí ya bajó entonces la solubilidad.
ya no, ya no está disuelto el 100%, ya nada más está disuelto pues, aproximadamente el 70%, ¿sí? De lo original, pero ya alcanzaste la solubilidad. Eso representaría la solubilidad de tu proteína a ese pH 2.3, lo que tú quieres. Sigues moviendo el pH y la solubilidad sigue bajando. Entonces, te estás moviendo sobre esta curva, pues va subiendo el pH y está bajando la solubilidad. Sigue bajando y como ven hace un mínimo. Aquí hace un mínimo y luego la solubilidad empieza a subir. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Pasa por lo que ya establecí. Aquí en el punto isoeléctrico la proteína tiene carga cero y su solubilidad es mínima. Sí puede disolverse, pero baja mucho la solubilidad. Si te mueves hacia arriba, la carga es negativa y favorece la interacción con el agua y sube su solubilidad. Si la carga es positiva, es exactamente lo mismo. El agua no tiene distinción entre cargas positivas o negativas. Es lo mismo para él. Y entonces también sube la solubilidad. Entonces te mueves para acá, sube solubilidad. Te mueves para acá, sube solubilidad. ¿Quieres precipitar proteínas? Pues mueve el pH al punto isoeléctrico. Esta proteína que está aquí, pues tiene un punto isoeléctrico más o menos de lo que se ve ahí, 4.6. ¿Sí? Bueno, ahí está esta parte. Déjenme borro aquí para explicar otra cosa. Supongan que tu solución de proteína tiene este nivel de concentración. ¿Sí? Entonces, tú tienes esa concentración y empiezas a subir el pH. Lo que va a pasar es que cuando llegues aquí a este punto se va a generar el primer cristal de proteína. Si sigues avanzando, empieza a bajar. Entonces tu concentración empieza a moverse hacia abajo conforme te vas desplazando por esa línea. Y está disminuyendo la concentración de proteína soluble porque estás generando un sólido. ¿Sí? Llegas hasta este punto, ya tienes mucho sólido, tu nivel de proteína pues es ese. Pero si continúas subiendo el pH, lo que vas a ver es que los cristales empiezan a desaparecer porque está solubilizando cada vez más. Y llegarías a la misma condición. Entonces, haciendo este ejercicio en pH bajo y subes, empiezas a subir, ves que se genera un sólido, mucho sólido, pero luego empiezas a ver que empieza a consumir el sólido. ¿Sí? Y otra vez se tiene una solución. ¿Sí? Entonces nada más hay que moverla hasta el punto isoeléctrico. Otra situación, ¿qué pasa si tu concentración de proteína está aquí? Es este valor. Y empieza el pH y empiezas a moverte hacia acá. Pues muévete todo lo que quieras, aunque el pH llegue hasta acá, nunca tocas la curva de acá arriba. Y eso implica que no se va a precipitar por esta técnica. ¿Sí? Esta proteína de aquí es muy hidrofílica. ¿Sí? Bueno, entonces no va a funcionar pues para todas, va a depender de qué concentración tienes. Bueno, esto ya lo sabemos. Aquí está la parte que digo de que hay proteínas que tienen solubilidad considerable aun cuando se encuentran en su punto isoeléctrico y no las vas a poder precipitar con esta técnica. Bueno, entonces usas pues ácidos, si tienes que mover el pH, pues usas ácidos o bases que sean baratos. Ellos en general pues son baratos porque se consumen para muchas cosas. Yo creo que este video lo vamos a terminar aquí, que ya se hizo muy largo. Lo único que voy a concluir con lo siguiente. Para estos dos que hemos visto, en este que vas a agregar sales y el agua va a preferir disolver ella y vas a favorecer que entre el efecto hidrofóbico, esa unión debe ser suave, como ya dije. ¿Sí? No sé si ya lo borré. Bueno, entonces vas a favorecer el efecto, favoreces pues que al chocar las moléculas de proteína se queden unidas, porque le estoy quitando moléculas de agua que están yendo a disolver al ion sulfato y al amonio. Si ese choque es muy severo, la proteína se desnaturaliza, abre su estructura
y pierde su estructura terciaria. Se va a generar un sólido, pero como ya dije, no lo vas a poder redisolver, ¿sí? Entonces, este proceso de precipitación debe ser un proceso suave. Lo mismo pasa aquí con el pH. Si tú empiezas con tu solución, pensemos que pero tenemos un pH 7, y entonces lo que vamos a agregar es ácido para movernos hacia acá. Esa adición de ácido tiene que ser gradual. Si de golpe dices, voy a aventarle un montón de ácido para que el pH esté aquí, esa adición brusca de protones, que para bajar el pH va a hacer que los choques entre las moléculas de proteínas sean muy severos, hasta el punto que se puede desnaturalizar, ¿sí? Entonces, estos procesos deben ser suaves, si no desnaturalizas a la proteína de interés. Bueno, con eso terminamos este video y vamos a comenzar el siguiente con precipitación con solventes.